Bienvenidos a un nuevo tema de bases biológicas de la conducta. Hoy vamos a ver en el tema 2.1 qué es la genética conductual. En primer lugar, vamos a empezar con esta unidad nueva donde estaremos viendo pues en estas bases biológicas de la conducta pues incluso algunos defectos genéticos que pueden ocurrir y pueden conllevar a situaciones y problemas que tienen que ver con la conducta del ser humano respecto a la salud, respecto al conocimiento, etc. Esos son los temas que vamos a estar viendo pues a partir de ahora en esta unidad número 2 de bases biológicas de la conducta. Genética conductual. Empecemos por ver los conceptos y ver de qué estamos hablando. La genética conductual, también conocida como genética del comportamiento, es una disciplina científica que se encarga de estudiar la influencia de la composición genética en el comportamiento y la interacción entre la herencia y el medio ambiente en la medida en que afecta a la conducta. ¿Bien? Y como veníamos viendo, a continuación te proporciono algunos puntos clave sobre este fascinante campo, los genes y el comportamiento. El cuerpo humano es el resultado de millones de años de evolución del material genético contenido en el núcleo de las células, en el ácido desoxirribonucleico que conforma nuestro sistema y todo nuestro cuerpo como tal. Los genes son las unidades de información que posee este material genético y es muy importante en el desarrollo de la conducta y lo vamos a ir viendo a través de nuestro tema fundamental. La traducción del código genético se expresa en características tanto físicas como, por ejemplo, el color de los ojos o la forma de la nariz, la forma de la cara, la figura de la cabeza, cómo sale el pelo en la cabeza, pues cómo también afecta a las partes psicológicas, donde se ve la conducta y la personalidad de la persona que es descendiente de otras, donde arrastra los rasgos genéticos. Sin embargo, no todo depende únicamente de los genes. El ambiente que nos rodea también influye en nuestra conducta. Es decir, no solo pues afecta lo que es la calidad genética, las cualidades y los rasgos que transmiten nuestros padres a nosotros, los hijos, y de nosotros a nuestros hijos igual, pues no es solo eso. Por eso es que, por ejemplo, un par de gemelos, de mellizos, pues no son iguales, ¿no? Incluso en sus rasgos característicos pueden ser muy parecidos, pero siempre hay cosas diferentes, porque depende también de dónde se desenvuelvan, dónde se desempeñen, es decir, del medio ambiente en que vivan, en que se desarrollen. Luego, los estudios con gemelos, de lo cual le estabas hablando, pues los científicos han utilizado gemelos en estudios para comprender cómo los genes y el ambiente influyen de manera diferente en cada persona. La crianza y los genes se utilizan para predecir las regularidades en el desarrollo del organismo y el repertorio de conductas habituales. La influencia genética puede cambiar drásticamente según la etapa de la vida en la que nos encontremos. Vean cómo también los problemas del medio ambiente, los problemas que vivimos en nuestras vidas, hacen que cambien nuestra conducta muchas veces. Y vemos también cómo en la etapa de la adolescencia hay un cambio muy brusco de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. ¿Bien? Entonces, vamos a ver los efectos de los genes. La investigación con gemelos ha identificado variantes genéticas implicadas en la obesidad y otras características. Además de la forma física, los genes también explican predisposiciones psicológicas. Por ejemplo, nuestras elecciones pueden estar influenciadas por nuestro ambiente y nuestras fortalezas heredadas genéticamente. Bien, entonces,
Vean cómo puede influir muchísimo pues, en la forma en que vivimos, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Luego, en resumen, aunque los genes desempeñan un papel importante en nuestra conducta, el ambiente también tiene un impacto significativo, comprobado en los estudios que se hacen. La naturaleza humana es compleja y cada día estamos más cerca de entenderla. Sí, muchos estudios, más hoy día con la inteligencia artificial. Otra parte de este tema es de la genética conductual. Vamos a ver definición y 5 hallazgos más importantes en las investigaciones acerca de la conducta respecto a la genética. La genética conductual es una ciencia que estudia cómo nuestros genes influyen en el comportamiento y en el desarrollo de nuestros rasgos psicológicos y conductuales. Mediante estudios comparativos con gemelos y niños adoptados, los expertos en este campo científico se esfuerzan por comprender los mecanismos genéticos implicados en la conducta y en diversas enfermedades. Bien, la genética conductual, ¿qué es y qué estudia? Vamos a ir un poco más profundamente en este concepto. La genética conductual, también denominada genética del comportamiento, es una disciplina científica que se encarga de estudiar la influencia de la composición genética en el comportamiento y la interacción entre la herencia y el medio ambiente en la medida en que afectan a la conducta. Vamos a ver que hoy en día sabemos que la gran mayoría de los comportamientos estudiados en psicología se ven afectados por la genética particular del individuo que se está estudiando o en cuestión. Por lo que no interesa tanto saber si los genes son importantes o no, sino más bien estudiar en qué medida afectan a una conducta específica. En cada tipo de conducta, ver cómo afectan los genes al individuo. Y en este sentido, la genética conductual trata de responder a preguntas como esta: ¿de qué manera interaccionan genes y entorno para influir en las conductas? Otra pregunta importante sería: ¿qué genes específicos son los responsables de ese cambio? ¿Cuál es su mecanismo de acción? El campo de esta disciplina avanza rápidamente, ya que cada vez tenemos mejores medios tecnológicos para observar y estudiar a fondo los genes que intervienen en cada comportamiento. Para ello, les recomiendo que busquen en Amazon Prime, en televisión, pues busquen un programa que se llama El Cuerpo. Es una serie de videos que te van a explicar con detalles, igual que los videos que hemos estado viendo en esta clase. Muy interesante, de verdad, ver cómo todos los órganos del cuerpo se comunican entre sí, no como pensábamos que pasaban a través del hipotálamo, del cerebro, y esa comunicación es entre órganos, entre células. Fíjense si es interesante lo que van a aprender en esos videos que les recomiendo. Antecedentes históricos de la conducta, de la genética de la conducta. La genética de la conducta, al menos el estudio de la relación entre el comportamiento y la genética, ha sido objeto de interés de numerosos investigadores desde finales del siglo XIX. Fue el polímata inglés Francis Galton, primo de Charles Darwin, el pionero de la investigación con gemelos y en el uso de muchos de los métodos estadísticos de análisis que se utilizan actualmente. Este científico llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias, demostrando cómo ciertos rasgos comportamentales podían transmitir y heredarse de padres a hijos.
Galton hizo un estudio muy bueno, claro, dentro de sus teorías habían cuestiones que no son probadas y que ni siquiera merecen, pues, objeto de estudio, pero sí fue el iniciador de esto. Tenía un laboratorio donde él medía la frente, el tamaño de las manos, de los dedos, la forma de las cejas y empezó a utilizar métodos que se usan milenariamente desde la antigua China y que sí son verdaderos y buenos, no como los que generó el tal Dalton. Dalton era primo de Charles Darwin, que era de la teoría de la evolución y se basaba también en muchos de los conceptos de Darwin para su teoría. En los años 60, diversas publicaciones basadas en estudios de gemelos y adopción pusieron encima de la mesa la importancia de los factores genéticos con relación al coeficiente de inteligencia y algunas patologías psiquiátricas como la esquizofrenia. La esquizofrenia pues era una de las patologías que provenían de estos factores genéticos. La polémica surgida a raíz de los artículos publicados por el psicólogo Arthur Jensen, quien sugirió que las diferencias en inteligencia estaban mediadas por la raza, sirvió también como acicate para que la genética conductual siguiera desarrollándose como disciplina. Bueno, entre paréntesis, les digo que Galton, pues en sus laboratorios de medida, pues él sale con la idea de que dos personas inteligentes se casan y por supuesto que van a tener hijos inteligentes. De cierta manera, es cierto, se generan los genes, pasan de uno de los padres a los hijos y siempre dejan características importantes en ellos. Pero entonces, ¿por qué a veces dos hijos, uno es bueno para los estudios y el otro no? Ahí hay que pensar en las teorías de Gardner con sus 7 inteligencias fundamentales, es decir, las inteligencias múltiples, y que también viene desarrollándose mucho después que estas teorías de Jensen y de Galton. Pasados los años más polémicos, la disciplina pasó de estudiar las diferencias raciales a centrarse en la influencia de los factores genéticos en las diferencias individuales basadas en constructos como la personalidad, las capacidades cognitivas y la psicopatología. Ya en los años 80, la genética conductual se estableció como disciplina científica en toda regla y la comunidad científica apoyó la importancia de la herencia en la explicación de los niveles de inteligencia medida con un indicador como el coeficiente intelectual. Hoy sabemos que esta medida de coeficiente intelectual pues, es muy polémica también. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual, por lo general, la mayoría de los test te lo miden en base a tus conocimientos lógicos, conocimientos matemáticos, etcétera, etcétera. Y no valora las otras inteligencias de las cuales tenemos conocimientos a través de las teorías de Gardner de las inteligencias múltiples. En la actualidad, las investigaciones científicas relacionadas con la genética conductual cada vez son más abundantes, gracias al trabajo de multitud de científicos coordinados en proyectos como el Proyecto Genoma Humano, en el que durante 15 años se investigó la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN y se identificaron cerca de 25.000 genes del genoma humano. Estos estudios fueron fundamentales para los conocimientos que se tienen de psicología y de genética hoy día. Robert Plomin, uno de los genetistas más destacados, ha sugerido que en los próximos años se identificarán los genes responsables de la heredabilidad de la conducta y podremos empezar a trazar las rutas que van de los genes al cerebro.
y del cerebro a la conducta. Además, el científico insiste en que la genética de la conducta es la disciplina científica que mejor interpreta la importancia del ambiente a la hora de explicar las diferencias individuales. Y hasta aquí este primer tema es una ilustración de lo que vamos a estar viendo en los temas posteriores de esta unidad. Les deseo una bonita noche y nos vemos en el próximo tema para seguir disfrutando del comportamiento de la conducta humana y su dependencia de la genética y del medio ambiente. Hasta pronto.